Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a ver diferentes trucos, consejos o recomendaciones que deberíamos de seguir mientras estamos operando dentro de la Binance Smart Chain. Este vídeo creo que será de bastante utilidad, ya no solo para los que estáis empezando, sino también para los que ya lleváis un tiempo, ya que vamos a tratar diferentes detalles que estoy seguro de que muchos los estáis pasando por alto y creedme que son de gran utilidad. Además, todo lo que vamos a explicar en este vídeo también serviría para otras blockchains como por ejemplo la de Ethereum, ya que el funcionamiento es prácticamente el mismo. Pero antes de nada, hagamos un pequeño resumen. La Binance Smart Chain sigue cada día creciendo más, ya estamos por encima de los 11.000 millones de dólares invertidos y revisando los precios, por ejemplo, de BNB, ha superado los $300. Es cierto que llegó a un pico de unos 340, 350, luego tuvo una corrección bastante fuerte hasta los $250 aproximadamente, pero parece que empieza a recuperarse de nuevo y si todo sigue por el mismo camino, estoy convencido de que en los próximos meses es bastante probable que siga superando máximos históricos. Y el token Cake sigue el mismo camino que BNB, ya que superó los $20, tuvo una corrección hacia los 14 aproximadamente y ya ha vuelto a recuperarse y estamos rondando los $18. Y esto sin duda son muy buenas noticias para todos los que estamos ya invirtiendo dentro de la Binance Smart Chain. Si eres nuevo por aquí y todavía no conoces el funcionamiento de esta blockchain, sin duda te recomiendo que revises con calma todos los vídeos, ya que estamos pudiendo obtener unas rentabilidades muy buenas, y para ello te estoy dejando en la descripción de este vídeo esta lista de reproducción en donde ya tienes un tutorial básico de cómo configurar tu cartera para operar dentro de esta red. También tienes otro tutorial sobre PancakeSwap, que es el exchange principal de esta blockchain, y luego diferentes estrategias en diferentes plataformas de inversión que sin duda te recomiendo que veas, ya que estos vídeos están cargados de información. Bien, así que sin darle más vueltas vamos ya a empezar con estos trucos, consejos o como queréis llamarle. Muchos de ellos ya los he nombrado en vídeos anteriores, pero creo que es aconsejable repetirlos ya que son muy importantes. Y el primero va dedicado a la seguridad de vuestras carteras. Para los que estéis trabajando con la cartera de MetaMask en vuestro ordenador, mi recomendación es que os creéis varias cuentas distintas dentro de MetaMask. De esta manera, cada vez que entremos en alguna plataforma nueva de dudosa fiabilidad, es mejor que lo hagáis desde una cuenta nueva porque no es lo habitual, pero hay veces que entramos en alguna plataforma que puede ser una estafa, no nos damos cuenta en lo que estamos aceptando en la cartera y no es la primera vez que se ve que hay gente que pierde sus fondos por haber interactuado con cierta plataforma. Entonces, dentro de MetaMask lo tenemos muy sencillo. Simplemente tenemos que pinchar en este icono de arriba. Como veis, yo aquí ya tengo varias cuentas creadas y lo único que tenemos que hacer es pinchar aquí donde pone crear cuenta. Nos va a pedir que pongamos un nombre para la cuenta nueva, por ejemplo voy a poner prueba y le doy a crear. Y como veis, con tan solo un clic ya tenemos una cuenta completamente nueva con su propia dirección. Para enviar fondos a esta cuenta también es muy sencillo. Vuelvo a la cuenta en donde tenga fondos, vamos a pinchar en enviar y aquí tenemos un icono que nos pone transferir entre nuestras cuentas. Pinchamos en él y clicamos en la que acabamos de crear. Como veis, ya me dice que voy a hacer el envío a la cuenta que se llama prueba. Aquí simplemente pongo la cantidad a enviar. Para hacer la prueba voy a enviar 0,01 BNB. Cuando hagáis las transferencias entre cuentas, tranquilos porque la comisión de gas es muy baja, pero yo aquí siempre pongo 20 para incluso ahorrar un poco más y esto siempre lo van a aceptar. Voy a pinchar en siguiente y confirmamos la operación. Y ya está, en apenas 30 segundos ya tenemos una cuenta nueva y el balance disponible para operar con esta cuenta. Así que mi recomendación es que os hagáis prácticamente una cuenta para cada plataforma y de esa manera estáis evitando posibles riesgos. Bien, y ya que estamos con el tema de la seguridad, os voy a dejar en la descripción del vídeo esta página web que se llama unrec.net y aquí nosotros básicamente vamos a pegar nuestra dirección de la cartera y nos va a mostrar una lista de todos los contratos con los que hemos interactuado y a los cuales les hemos dado ciertos permisos. Lo bueno de esta página es que nosotros podemos revocar estos permisos. Vamos a hacer el ejemplo, voy a coger mi dirección de esta cartera. La pegamos aquí y vamos a pinchar en el icono de buscar. Y aquí me sale toda la lista. Hay ciertas páginas que yo ya he dejado de trabajar, como por ejemplo esta de Smoke o esta de Nian, que ya no me interesa para nada tenerlas en esta cartera y quiero revocar los permisos por lo que pueda pasar. Así que simplemente cojo esta de Smoke, le damos aquí a revocar, vamos a tener que aceptar la transacción en MetaMask. Y otro detalle importante, vosotros cuando firmáis contratos os sale aquí cuánto pagáis de comisiones, pero realmente no estáis pagando esta cantidad, ya que MetaMask os lo está calculando como si esto fuese en Ethereum. Y el valor de Ethereum es 10 veces mayor que el de BNB. Entonces vosotros realmente estáis pagando 0,01
0,0004 BNB, que esto haciendo cuentas equivale a 12 céntimos de dólar. De acuerdo, no son los 0,85 que vemos aquí, así que simplemente pincho en confirmar y ya me sale la transacción confirmada en MetaMask y en la propia página me sale un icono verde que quiere decir que he revocado correctamente los permisos a este contrato. Por lo tanto, recomiendo que vengáis aquí con vuestras direcciones de vuestras carteras y reviséis uno por uno todos los contratos y los que ya no estéis utilizando, que los quitéis por seguridad. Bien, otra recomendación bastante básica, pero es que estoy seguro de que hay mucha gente que todavía no lo hace. Mi recomendación cuando estéis revisando vuestra cartera, qué tokens tenéis, etc., no lo hagáis en MetaMask, porque en MetaMask aquí tenéis multitud de tokens creados e incluso habrá otros que ni os aparezcan y realmente todo esto está muy desordenado y no tenemos muy claro qué es lo que tenemos en la cartera. Tenéis que acostumbraros a utilizar siempre la página de BSC Scan. Para acceder a ella es pinchar en estos tres círculos y le damos a ver en explorador. Aquí realmente nos sale toda la información y es una información real de nuestra cartera. Nos sale primero el balance que tenemos de BNB, cuánto es su valor en dólares, y en esta pestaña nos salen todos los tokens que tenemos con su valoración en dólares. Por ejemplo, yo en esta cartera tengo algo de BUSD, también tengo WBNB, que es el BNB sintético, tengo una cantidad ínfima de RIF y luego tengo otros dos tokens de dos plataformas de farming. Para que veáis la diferencia, en MetaMask tengo aquí un listado con multitud de tokens, muchos de ellos son tokens de liquidez que usé en el pasado y no me interesan para nada, y en BSC Scan lo tenéis todo mucho más ordenado. Además, aquí abajo podéis ir comprobando todas las transacciones que habéis hecho. Por ejemplo, voy a pinchar en esta, que fue el envío que hice a la cartera nueva. Aquí me indica todos los datos e incluso también nos indica qué comisión hemos pagado. En este caso fue de 0,004 BNB, que equivalen a 13 céntimos de dólar. Volviendo para atrás, también tenemos diferente información bastante útil, como por ejemplo esta pestaña de BEP20 Tokens, que aquí nos dice todas las transacciones que hemos hecho con diferentes tokens. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy farmeando en esta página de Viking y me salen todas las transacciones que he ido haciendo con este token con su respectiva TX hash, que es lo que os comentaba antes, donde podemos ver toda la información bien detallada, como por ejemplo el contrato con el que estamos operando, etc. Y por último tenemos una pestaña de Analytics, que simplemente son diferentes estadísticas para esta cartera en concreto. Nos dice cuánto BNB tuvimos como máximo, cuánto tuvimos de mínimo, nos salen gráficas también de todo lo que hemos estado haciendo, como por ejemplo las transacciones, las comisiones que hemos ido pagando, transferencias de BNB y también transferencias de tokens. Por lo tanto, mi recomendación es que empecéis a entrar dentro de BSC Scan y os acostumbréis a revisar vuestra cartera dentro de esta página. Bien, otro tema que es bastante recurrente es el tema del gas y las comisiones que nosotros pagamos por cada transacción. Realmente para esto no hay ninguna información exacta, ya que siempre va a depender de cómo esté de congestionada la red. Habrá veces que tengamos que pagar un poco más de lo habitual porque la red está bastante congestionada. Pero bueno, siempre es importante tener claros los parámetros entre los cuales nosotros nos tenemos que mover. Vamos a tomar como ejemplo esta plataforma con la que estoy haciendo farming. Ahora mismo tengo generada esta cantidad de dividendos, vamos a recolectarlos. Y en la operación que nos aparece de MetaMask nosotros podemos configurar el gas que vamos a pagar. Por defecto siempre nos va a salir una cantidad predeterminada y como os indicaba dependerá de cómo esté congestionada la red. Puede que la cantidad sea más elevada o más baja. Aquí por defecto siempre os recomiendo que lo dejéis a 10, pero como máximo en este campo deberíais de poner 20. Y después en el límite de gas, para no complicarnos, yo os aconsejo que vuestras operaciones siempre estén entre 150.000 y 210.000. Entre esos rangos es bastante complicado que una operación se rechace. Si aquí lo ponéis más bajo de 150.000, como por ejemplo 120.000, si yo pincho en confirmar es posible que esta operación se rechace y por lo tanto yo pagaré de todos modos estos 0,0012 BNB. Así que mi recomendación es que siempre reviséis antes los parámetros. Si está más bajo de 150.000 subidlo un poco y si está más alto de 220.000 bajadlo un poco, ya que de esa manera estaréis pagando menos comisiones. Para hacer la prueba en este vídeo voy a poner aquí por ejemplo 120.000 y ya veréis como seguramente esta operación me la va a rechazar. En efecto, aquí abajo nos sale el aviso de MetaMask de que la operación ha sido rechazada. Y por esta operación denegada yo tuve que pagar igualmente la comisión. Así que como os digo, mi recomendación es que siempre sea por encima de 150.000 y si alguna vez os encontráis aquí un valor de por ejemplo 240.000, mi recomendación es que lo bajéis un poco, por ejemplo a 170.000 y ya os digo que normalmente con estos parámetros siempre suelen aceptar las transacciones. En efecto, esta poniéndolo a 170.000 me la han confirmado.
Otro tema muy distinto es cuando estáis operando con plataformas de bóveda, como por ejemplo Bifi Finance, Pancake Bunny o Autofarm, que en estas plataformas, al estar operando con bóvedas, cuando hagáis la retirada de los fondos, sí que os van a pedir una comisión más elevada. Y ahí sí que no os recomiendo bajar la cantidad de gas, porque lo más probable es que os salga denegada y estaréis pagando bastante de comisiones. Bien, otro aspecto que es muy importante. Nosotros cuando estamos en un exchange y vamos a hacer un swap entre dos tokens, en esta rueda de aquí nosotros podemos configurar el llamado Slippage Tolerance. ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente es el porcentaje que nosotros estamos dispuestos a asumir en la discrepancia de los precios cuando hagamos un intercambio. Me explico. Si yo aquí, por ejemplo, configuro un 10%, vamos a verlo con números, y pongo que quiero intercambiar un BNB por la moneda BUSD. Actualmente, al precio que hay en el mercado, un BNB equivale a 296 BUSD. Pero yo, si aquí configuro un 10% que me sale aquí debajo, le estoy diciendo a PancakeSwap que estoy dispuesto a recibir un mínimo de $270. Por lo tanto, si no hay mucha liquidez en el mercado, yo estaría perdiendo unos $27 al hacer este intercambio. Evidentemente, esto siempre va a depender de la liquidez que haya de los dos tokens. Por ejemplo, con BNB y BUSD hay una liquidez de sobra, ya que son los tokens más comerciados, y nosotros en el slippage podemos poner un 0,1%, que lo más probable es que el intercambio se realice correctamente. Para que veáis la gran diferencia, yo aquí sí pongo un 0,1%, el mínimo que yo estoy configurando para recibir es prácticamente el mismo que el valor que tiene actualmente el mercado. También dependerá, por supuesto, de la cantidad que nosotros vamos a intercambiar. Si yo, por ejemplo, voy a intercambiar un BNB, el impacto en el precio es de tan solo un 0,10%, pero si sin embargo quiero intercambiar 1000 BNBs, el impacto en el precio ya sube al 0,43%. Esto quiere decir que yo, si aquí pongo una tolerancia muy baja, esta operación no se va a ejecutar. Entonces, mi recomendación es que si vais a hacer intercambios con tokens que son muy comerciados y que tienen liquidez, que pongáis el slippage bastante bajo, un 0,1% está bien, o incluso un 0,5% como máximo. Sin embargo, si queremos comprar cierto token que acaba de salir y el cual no tiene mucha liquidez, no nos quedará otro remedio que subir estos porcentajes. Vamos a verlo con números para que lo entendáis mejor. Voy a ir a la página de pancake.info. Es una página que os recomiendo que utilicéis porque aquí tenemos información de todos los tokens, etc. Voy a pinchar en la pestaña de tokens y voy a ordenar esto por liquidez. Vamos a coger alguno que tenga muy poca liquidez, como por ejemplo este token de Cookie Finance. Voy a pinchar en él y esto también acostumbraros a hacerlo. Para intercambiar cualquier token, en esta propia página ya tenemos aquí la opción de Trade. Pinchamos a ella y ya directamente nos redirige al exchange de PancakeSwap. Al ser un token importado siempre tenemos que pinchar en esta pestaña y continuamos. Bien, vamos a poner que quiero intercambiar un BNB por este token. Como veis, el impacto en el precio ya sube al 3,85% y aquí tengo configurado un 0,1%. Esto quiere decir que no me van a dejar hacer la operación. Para que veáis, voy a pinchar en Swap, voy a confirmar y ya directamente me sale un error. Para este tipo de tokens vais a tener que subir este porcentaje bastante. Yo he llegado incluso a ver porcentajes de más del 11%, pero más de 11% no os recomendaría poner. Voy a hacer la prueba al 6%, voy a pinchar en Swap, confirmo y esta vez sí que me estaría dejando aceptar la operación en MetaMask. Pero tened en cuenta que si un BNB equivale a 382 de estos tokens, nosotros al tener esta configuración es posible que obtuviésemos menos cantidad. Y por supuesto, si nosotros queremos hacer un intercambio mayor, esas cantidades aumentarían. Por ejemplo, para 5 BNBs, el impacto en el precio ya es de 16% y a este tipo de cantidades ya sí que nunca os recomendaría hacer un intercambio. Otro aspecto que me preguntan bastante es cómo hacer un seguimiento del precio de los tokens. Normalmente se suele utilizar la página de pancake.info. Si bien es cierto que últimamente no está funcionando muy bien, entiendo que es porque está bastante sobrecargada, pero aquí tenemos el listado de todos los tokens de la Binance Smart Chain y si no, siempre podéis buscar el contrato del token. Eso normalmente os aparecerá en la página oficial del proyecto. Pero dentro de Pancake siempre podemos hacer un seguimiento de los tokens. Vamos a tomar como ejemplo este de Egg, que es de una plataforma de farming, y aquí nos sale el gráfico de este token. Normalmente carga sin problemas, pero es cierto que lleva una semana funcionando bastante mal. Aquí es cuestión de ir tocando estos botones. Podemos poner un gráfico de una semana, un mes y de todo, y también velas de un día, de una hora o de línea, pero ya os digo, últimamente funciona bastante mal.
Así que otra opción que tenemos es esta plataforma de nueva creación llamada Astro Tools, que funciona prácticamente igual. Que sucede que está en desarrollo y tampoco es que funcione muy bien, pero bueno, vamos a tomar como ejemplo este token Egg, voy a pinchar en él y aquí sí que nos carga el gráfico bastante más rápido que en pancake.info. Como veis me ha salido ya el gráfico directamente y aquí arriba podemos configurar el gráfico con las velas del intervalo de tiempo que nos interese. Desde mi punto de vista, una vez tengan ya desarrollada totalmente esta página, creo que va a ser la referente para verificar información de los tokens dentro de la Binance Smart Chain. Y si queréis estar pendientes del precio de un token, mi recomendación es la siguiente. Vais directamente a PancakeSwap, buscáis aquí el token que más os interese. Voy a poner como ejemplo el token Bake. Nosotros vamos a poner el token que queremos comprobar en la parte de arriba y debajo seleccionamos el token BUSD, que evidentemente equivale a dólares. Por lo tanto, vamos a poner aquí 1. Y debajo ya nos sale su equivalencia en dólares. Y lo bueno de tener esta página abierta es que se va actualizando cada pocos segundos, por lo tanto podemos hacer un seguimiento continuo al precio de los tokens. Así que nada más, espero que este vídeo os haya servido de ayuda. Si tenéis cualquier duda, consejo o comentario, por supuesto dejádmelo abajo, yo respondo con mucho gusto y puede que también haga una actualización si veo que hay diferentes dudas adicionales. Así que como siempre, si os ha gustado el contenido, agradecería debajo vuestros me gustas y nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos, chao.